¿no? Sabemos que eso es lo que hace diferente el día, ¿no? A veces un día espectacular y radiante, pero si nos fue mal durante la semana, estamos con pesimismo. Bien, la palabra de hoy está en Filipenses capítulo 2, lo pueden buscar. Vamos a leer tal vez 5 versículos de Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al 17. Le quise poner de título: estamos comprometidos en la santificación. Comprometidos en la santificación. Con todo lo que vienen estudiando, hermanos, cada uno, y lo que ha crecido en este caminar y lo que vamos a seguir creciendo juntos, estamos comprometidos en esta salvación tan grande. Voy a dar un poco el contexto de lo que el apóstol Pablo estaba hablando a los filipenses, ¿sí? La iglesia de los filipenses, o filipenses, ustedes pueden notar que está en el noroeste de Grecia, actual Grecia, país. Pero Filipos estaba dentro de una provincia que se llama Macedonia. Es interesante que las pruebas arqueológicas, ya de la iglesia de Tesalónica, que está un poquito más arriba, si ustedes ven un mapa, está un poquito más arriba de Tesalónica, más hacia el oeste, ¿sí? Ustedes van a ver y se van a encontrar con que pruebas arqueológicas de personas que han creído en Cristo Jesús, que en sus lápidas, en sus inscripciones, estaba la palabra como irreprensibles, como sin culpas. Es impresionante. Me llamó mucho la atención. Lo googleé por todo lado porque como no, el inglés, el tema, ni sé la palabra que pusieron, pero sé que es irreprensible, sin culpa. Esos son los santos del Señor. Son los que fueron santificados. Amén. Muchos se jugaron por la fe y en la inscripción, en vez de poner no se olviden de mí, le pusieron un calificativo de que eran siervos del Señor. Qué precioso, ¿no? El apóstol Pablo escribe esta epístola estando encerrado en la cárcel en el año 62-63 del primer siglo, posiblemente el primer encarcelamiento de Roma, y antes que escribiera Colosas, Filemón y Efesios. Él estaba encarcelado, dice que estaba encadenado, en cadena. O sea que del cuerpo estaba ausente ahora de los hermanos, aunque los conocía, era una iglesia que él había fundado en Hechos 16-19, que con gran conflicto, dice, los hermanos habían visto cuántas persecuciones el apóstol Pablo tuvo. ¿Se acuerdan cuando pasó de Macedonia a Macedonia, de la visión del macedonio? Y estaba Lida y Tiatira y un montón de personas, como él fue en realidad de una u otra manera amedrentado y con temor para que él deje de predicar. A otros le sacó ganancias, por decirlo de esa manera, porque estaban con el paganismo. Cuando él empezó a predicar el evangelio, empezó una transformación en el interior de las personas. Amén. Es interesante que la presión nuestra no debe ser un cambio por algo externo, sino que tiene que ser por una presión interna obrada por el Espíritu Santo. Porque va a resultar un momento, un tiempo, no más la presión externa. Hagan esto, hagan aquello, hagan esto. Y después nos caemos enseguida porque todavía estamos con pies de barro. ¿O no es así? Por eso no hay que idealizar a ningún hombre, a ninguna persona. Cristo es el gran ejemplo. Vamos a notar que la epístola tiene 4 pasajes importantes. Los va a inclinar a que el gozo del primer capítulo hasta el 4 va a hablar del gozo, a través de las aflicciones, las pruebas. Muchas veces las aflicciones para el mundo, o en la filosofía que tenés que tener todo y ganarlo todo, cueste lo que cueste. Acá se van a dar cuenta que el sufrimiento no es sinónimo de pena. El sufrimiento es sinónimo de gozo. Y eso me llama, claro, pero eso es solamente el cristiano, ¿no? El cristiano puede tener gozo a través de las adversidades. Amén. Gozo. Cuando dice conflicto, es algo fuerte, ¿sí? Y para eso hay que perseverar en el sentido de seguir hacia adelante. Entonces entendemos que el apóstol Pablo está animando a los hermanos y que eran cristianos. Versículo 1:1 dice que eran los creyentes. Versículo 1, 26 y 27, capítulo 1, dice que estén firmes lo que habían escuchado del evangelio, que retengan esto. Eran cristianos. Capítulo 1 de Corintios, versículo 2, dice los santificados. O sea que la palabra santificado es apartado para uso exclusivo de Dios. Pero hoy vamos a aprender algunas cositas de los que si trajeron para anotar, anoten. Igual si sale el audio y después lo pueden anotar. Santificados, la palabra es así como lo dije.
apartado, para uso exclusivo. ¿Sí? No está hablando que somos perfectos en el sentido de impecable y que no fallamos, sino algo que Dios hace en nosotros. Ahora hay que entender que el apóstol Pablo le está hablando a hermanos, y entonces el capítulo que nos vamos a remitir ahora, tan difícil, ¿no?, que muchas veces se presta para decir que la salvación se pierde, no tiene nada que ver con algo soteriológico. Escuchen, no tiene que ver con algo de la pérdida de salvación, ni la salvación eterna. Tiene que ver con un sentido ético de la conducta del creyente. ¿Se entendió? El ocuparse, la palabra en no aparece en el griego, hay que suplirla. Pero no dice ocuparse para la salvación, para ganar. No, ya eran cristianos, ya el don de la gracia habían recibido. Es ocuparse, ocupaos, trabajad, dice Francisco de la Cueva, trabajad la salvación, el compromiso en su salvación. ¿Me entienden? No aparece el para, sino que es como de régimen. Estás en la salvación, ocuparte, tener un compromiso con ella. Es tan grande el don inmerecido de Dios y te muestra el gran ejemplo de Cristo Jesús. El apóstol Pablo le lleva y dice: hermanos, nosotros también debemos imitar lo mejor de los hombres que tienen de Cristo, o lo mejor a los hombres. Cuando decimos qué precioso, qué hermano siervo fiel que es, porque hay muchos hermanos fieles, imitamos lo mejor, que es lo único que tienes de Cristo. ¿Me están entendiendo? El apóstol dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Pero en qué? En lo que él imitaba a Cristo. Pero después te pone el mejor ejemplo, el máximo ejemplo, que miren a Jesús, miremos a Jesús. ¿Me están entendiendo? Porque es el ejemplo de obediencia máxima, de humillación, sacrificio y exaltación. Haya pues este sentir. Hubo un problema, una disputa entre dos hermanas, Evodia y Síntique, capítulo 4, versículo 2. ¿Está bien? Y esa disputa, no poquita y no menor, el apóstol Pablo empieza a escribir. Ustedes dicen, porque la iglesia local, hermanos, Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. ¿Amén? Primer punto, anoten la obediencia. La obediencia es la palabra clave ahí, obedecer. Los sujetos son los filipenses. Vamos al capítulo 2, versículo 12 al 17. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y aparece la palabra, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora, mi ausencia, ocupaos en, porque no es para, trabajad la salvación, seguid haciendo esto con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Fíjense que la palabra clave ahí es sin murmuraciones. La segunda es un resultado de murmuraciones. Contiendas, disensiones, disputas. Para que seáis irreprensibles, es sin culpa esta palabra, y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Vamos a leer el último: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué les parece? Capítulo 2, versículo del 1 inclusive, ustedes van a notar que dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en el 3 al 5 ya se complica, porque ahí está el problema. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto debe recuperarse en la iglesia local. Se tiene que sanar la iglesia local. Nosotros tenemos que estar sanos. Dios no va a obrar a través de nosotros si todavía no obra en nosotros. Amén. Primer punto de nuestra vida personal. Coloca la obediencia al máximo. ¿Cómo llevar a cabo esto? Es con la palabra.
la dependencia en la oración. Las aflicciones y las pruebas nos ayudan a madurar. ¿Es así, hermanos? Bien, pero esto tiene que ver con un tema de integridad. Y cuando ustedes ven los verbos y los sujetos como están en participio presente ocupados en ser diligentes todo el tiempo y constante, ustedes, o sea nosotros, hablan plural. Ocúpense cada uno, tenga compromiso, llevad hacia adelante esta salvación. La palabra en realidad y ocupados tiene que ver con esa fuerza de terminar la obra, llevarla hasta consumarla. Yo sé que a veces suena bastante difícil entender si no se ve dentro de los aspectos. Acuérdense que la salvación es un proceso. Cuando hablamos del acto de la justificación es un acto de Dios, pero la salvación tiene 3 tiempos. ¿Se acuerdan? Pasado, nos justificó, nos está salvando, la santificación y la glorificación. Cuando hablamos de la justificación, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos salvó de qué? De la culpa y la pena del pecado. Saldó nuestras deudas. Cuando nos está santificando y estamos siendo santificando, ¿de qué? Del poder del pecado. Perfecto. Y el futuro glorioso de la presencia del pecado. ¿Se entiende? Pero también, esto anótenlo, hay 3 aspectos de la obra de Dios. Bueno, si quieren lo anotan. Primer punto, dije que antes de obrar por nosotros, tiene que obrar en nosotros, porque dice que es el que produce. El Espíritu Santo produce en nosotros a través de la palabra. Utiliza como instrumento la palabra, la oración, las pruebas y aflicciones, pero también usa a los hermanos, porque es en comunión con los hermanos. Fíjense lo que pasa en el capítulo 4, versículo 2. Hay un clamor acá. Un ruego lleno de petición. Porque dice, ruego a Bodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Las exhorta. Estas 2 mujeres, había una disputa y una disensión, un problema. Pero también puede suceder con los hombres. De hecho, ha sucedido. No menor. Con Pablo y Bernabé hubo también una. Con Pedro y Pablo también. O sea, Pablo estaba también en casi todas. A veces nuestro temperamento queremos cambiar y nuestro temperamento nace con nosotros. Pero nuestro carácter puede ser siempre semejante al de Cristo a medida que nos humillamos. La naturaleza divina, cuando se nos da el don de la gracia, nosotros no hacemos nada en esa. Pero el crecimiento tiene que ver con la receptividad que tengamos de obediencia en cuanto a la palabra. ¿Se entendió? O sea que nosotros estamos comprometidos en la santificación progresiva. La santificación progresiva es algo que el Señor va haciendo en nosotros. Le doy un ejemplo. Y que todo espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible hasta la venida del Señor. Ustedes dicen, pero si el Señor ya ha hecho una obra en nosotros. No, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, sin contaminación de carne y espíritu. Límpiense. Eso es a vos y a mí. Hay una responsabilidad en la santificación progresiva, la cual vos y yo estamos vinculados en la obra de Cristo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo lo hacemos eso? Nos da el ejemplo de la máxima obediencia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. La obediencia, excelente. Por eso la exaltación más grande que hay es que Él se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no es que fue obediente nomás al Padre sin padecer nada, sino que a través de los sufrimientos y aflicciones Él demostró ser quien es. Tenemos a alguien como nuestro máximo ejemplo, miremos a Cristo. Entonces el versículo 2 del capítulo 2 se va a entender mucho más ahora. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. ¿Qué le dijo a Bodía y Sintique? Os ruego que sean del mismo sentir. ¿Cuál es el sentir que tiene que haber entre nosotros? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vos me tendrías que amar a mí sin reservas y yo a vos como el Señor nos amó. Como siempre digo, mezquinarnos en el buen sentido. Amar sin condiciones. David se debería doler cuando un miembro del cuerpo está afectado. Hablo de un miembro del cuerpo. No hablo de alguien que asiste a la iglesia, del cual tengo un acompañamiento y una cercanía. No una persona que viene de vez en cuando a la congregación que ni la conozco. No tengo una relación vinculante. De hecho, yo podría generar una relación de amistad. ¿O no? Ustedes también.
Pero a veces no conocemos a las personas. Vienen, se sienten y se van. Hay algo que estamos fallando y debemos revertir eso. Las personas no pueden entrar a este lugar saliendo nomás sin saber quiénes somos en Cristo. El Señor ha hecho una obra poderosa en nuestra vida y lo sigue haciendo. El primer punto es que Dios obra, escuchen bien, por su Espíritu, por nosotros. Anótenlo. Redención. Dios obra por nosotros. Redención. Hablo de los 3 aspectos de la obra ahora, no los 3 tiempos de la salvación. Segundo punto, Dios obra por su Espíritu en nosotros. Santificación. Tercer punto, Dios obra a través de su Espíritu, a través de nosotros. Servicio. ¿Lo vieron? 3 tiempos de salvación, pasado, presente y futuro. En el presente Dios nos está salvando continuamente. La justificación fue iniciada y la glorificación nos espera. O sea que en la justificación y glorificación nosotros no hacemos nada. En la santificación, la que vos y yo, es donde podemos cosechar lo que hemos sembrado. Que la labor no sea en vano. Metele, hermano, mano en el arado, esa palabra desde ahí. No mires hacia atrás, miremos hacia adelante. Saquemos todo aquello que contamina. ¿Amén? Amén. Vos estás involucrado en esta hora, ¿me entendés? Sí. Si yo digo que es una santificación vertical, voy, oro, leo la palabra en mi casa y me quedo tranquilo. Vos también lo podés hacer eso, no hay ningún drama. De hecho, lo debemos hacer. Pero cuando nos involucra en forma corporativa, dice así: por tanto, amados míos, no dijo, por tanto tú. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, quiere decir que cuando una persona está ahí viendo a sus empleados, todos los empleados están haciendo lo que el patrón dice. Pero cuando muchas veces el patrón no está, como el dicho, ¿no? Nuestra naturaleza es así. Tenemos que reconocer en algún aspecto, siempre tratamos de minimizar esa cuestión. Pero con Dios no es así. Él todo lo ve. Él todo lo ve. Pablo decía, si ustedes obedecieron cuando yo estaba presente con ustedes, ¿cuánto más ahora mi ausencia? Para que no dependan de mí, sino de Cristo. ¿Están entendiendo? Nuestra santificación depende por una obra del Espíritu Santo. Involucra nuestra vida entera, hermanos, como congregación también local. Queremos una iglesia llena del poder del Señor. Se va a manifestar en esto. En una mente sumisa. La palabra hipacuo, donde viene la palabra escuchar, obedecer, esa palabra que dice obedecer, tiene que ver con bajar tu oído, prestar atención y no solamente escuchar, sino someterte. Vamos de vuelta. Haya pues de sentir que hubo un Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mirá, no hizo uso de sus perfecciones, sino que se humilló hasta lo sumo. Qué gran ejemplo. Y Dios lo exaltó. O sea, ¿qué quiere decir? Que si vos te humillás, Dios se exalta. ¿Qué les parece? ¿Por qué Jesús dice que mirando el fruto de su aflicción quedará satisfecho? Porque Él puesto el gozo delante de la cruz. La cruz, hermano, no era algo tan lindo en ese tiempo como hoy nosotros lo tomamos, que es la cruz de Cristo, y cantamos las canciones de alabanza, porque Él tuvo victoria ahí. Pero la cruz era un símbolo de maldición, ustedes saben que es así. Un signo donde iba el reo de muerte. Más Jesús dice, y en hebreo, el autor de los hebreos dice que he puesto el gozo delante de Él, por vos y por mí, hermano. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Cuando ves la cosecha que está lista y levantas, quedas satisfecho, quedas alegre. Creo que la persona que trabaja en el campo y ve ya el fruto debe estar tan contento y dice, no, ¿cuánto tengo que recoger? No, debe estar muy contento. ¿Amén? Cuando una persona trabaja en construcción, ¿por dónde empieza? ¿Por el techo o por los cimientos? Por los cimientos, ¿no? Es lógico. Cuando vos haces un cálculo matemático, terminalo hasta el final, hasta que quede completado. Esa es la idea. Saquen de una mina de oro lo más posible, todo, aprovechen todo lo que hay, saquen todo. Esa es la palabra, ocúpense de esa manera, llevándolo hasta completarlo. Lo que con respecto a vos y a mí, hagamos lo mayor posible, en el sentido de disciplina y esfuerzo. Dios pone el querer, cómo el hacer, pero la lucha de nosotros sabemos que el conflicto está en la carne. Si este Espíritu Santo, el Espíritu Santo que habita en nosotros, realmente controla nuestra alma o controla la carne de nuestra alma. ¿En nuestra alma qué están? En nuestras intenciones, el intelecto, emociones y voluntad. Si somos controlados por el Espíritu, ¿qué vamos a hacer?
personas que van creciendo. Y va lo que dice Filipenses, que lo digo siempre, me gusta mucho, versículo 9, 10 y 11, la petición. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. Y de vuelta a la palabra, fíjense, e irreprensibles para el día de Cristo. El día de Cristo para el cristiano no es el trono blanco. El día de Cristo es el tribunal donde compareceremos delante de Él. Dios no ve la persona. No. Dios ve el sacrificio y ve a Cristo. ¿Sí? Dios ve al Cordero que hizo todo por nosotros. No juzga nuestros pecados, porque ya juzgó a Cristo en la cruz. Él va a juzgar nuestras obras. El amor que hemos tenido hacia el Cordero que nos amó con tanto amor. Acá lo dice, una persona que se da por nosotros sin nosotros merecerlo. Y no es una persona común. Es Dios hecho carne, el que muere en la cruz por vos y por mí, el que nos salvó y que nos dio esta salvación tan grande. No como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él estaba encarcelado. Ocupaos, llevad a cabo, hacia adelante, estamos comprometidos. No es un problema de pérdida de salvación, no es soteriológico el tema, es ético, es de conducta, ¿se entiende? ¿Se entiende? Todo entiende lo que estoy diciendo, algo de conducta, algo de un deber cristiano. Todos tenemos esto. Qué pasaje tan mal interpretado. Desde chiquito he escuchado cómo a las personas se le amenazaban con que la salvación se perdía. Los hermanos temblorosos cuando le hablaban esto. Se ha afectado a muchas personas. Han caído en depresión muchos hermanos por estos versículos. Porque ponían el cimiento, la salvación en su fe en vez de en la gracia. Entonces cuando ellos fallan y no tienen la fe y pasan algún desierto espiritual, lo cual se sienten desalentados, sienten que no solamente perdieron la fe, sino que perdieron a Cristo. Pero acá Dios nos dio los medios para poder hacer esto. Tenemos la palabra del Señor, debemos estudiar la palabra del Señor, aplicarla en nuestras vidas, apropiarnos de la palabra, ser obediente a la palabra del Señor. La oración no tiene poder, eso es una mentira muy grande. El que tiene poder es Cristo. La oración es dependencia para que vos en el momento de aflicción, de angustia, de tristeza, de soledad, puedas recurrir al trono de la gracia, porque hay una persona que está guardando para levantarte. Tenemos los medios para poder ser más santos como Él. Procurar la santidad. Algún día voy a explicar ese: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede presentarse del Señor sin santidad, es obvio. Pero guardarse irreprensible del mundo, podemos hacerlo, hermanos. No ser impecable, pero demostrar con nuestra conducta, con nuestro amor hacia el Señor y hacia el testimonio de los demás, que amamos a Cristo. Entreguemos nuestra vida. Habla de la integridad de la iglesia local. Es necesario que la iglesia pueda recuperar la integridad. Haya puesto sentir que hubo un Cristo Jesús. ¿Lo están viendo? Que la iglesia local pueda recuperar nuestra integridad. Cada uno pueda recuperar la integridad en Cristo Jesús enteramente para Él. Espíritu, alma y cuerpo. Eso es una santificación progresiva. Ahora, si tenés para anotarte, puedo decir algunos versículos donde vas a ver una santificación posicional terminada. Hechos capítulo 20, versículo 32. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios por el Espíritu Santo, una santificación posicional hasta el final. O sea que la santificación es por la que Dios, al justo, al que ha sido declarado justo, lo aparta para Él, una vez y para siempre. Entonces, posicionalmente vos ya estás en Cristo, pero la condición en la que vivís debe reflejar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice: sed santo como yo soy santo. O sea, vivir la vida en santidad. Colosenses 1:10 es interesante. Colosenses 1:10. Queda bien claro el tema del andar del cristiano. Habla de la voluntad. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El pleno conocimiento de Cristo produce solidez, certeza en la vida cristiana. Produce certeza, hermano, y solidez. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos para crecer? A través de la palabra abundante, a través de la oración, a través
de salir de todas esas murmuraciones, contiendas, envidia, todo eso malo, y buscando a Cristo. Si dependemos de la palabra del Señor, Dios nos da la fortaleza en nuestra mente para que en el momento que estamos pensando algo que no es adecuado a su palabra, podemos resistir eso, ustedes saben. O aún si tenemos algo que decir, en ese momento no ha pasado más de uno y nos sigue pasando, no decir el momento, no es el momento apropiado, callarnos, no lastimar a nadie. Todo el tiempo, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Esa es la integridad del cristiano. Ocupados, trabajar en la salvación. ¿Cómo podemos hacerlo esto? ¿De qué manera hay que hacerlo? Con temor y temblor. Con temor y temblor. No con un miedo que nos está persiguiendo a alguien para matar. Con temor reverente. La misma expresión que el apóstol Pablo utiliza también en Corintio. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que hace la obra? Nosotros. ¿Quién es el que pone el querer? No solamente la capacidad en el sentido que nos da la fuerza, porque el esfuerzo cristiano lleva una disciplina. ¿Me entienden? Él nos da el querer y pone en nosotros el hacer. La palabra energeo, eso de produce, ¿no? Por la cual podemos hacerlo. El que produce en vosotros, hoy dijo justamente energeo, de energizar, lo que capacita, lo que produce, lo que hace trabajar. Él nos da el querer como el hacer. Ahora, Dios pone el querer en nuestras vidas, pero también da la voluntad humana. ¿Soy sensible a Dios o no? Ahí está la receptividad que yo estoy diciendo. Dios hizo la salvación en nosotros una vez. ¿Cuándo? Cuando hemos creído. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 2, 8 y 9, que somos salvos por gracia, mediante la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Esa es la salvación que se efectuó en la posición inicial, la justificación. ¿Nosotros no hicimos algo ahí? Nada. Pero acá en Filipenses 2, 12, 13, ¿qué estamos haciendo? Trabajad en ella. Compromiso cristiano, vida cristiana, vida de iglesia local. Amén. Sin embargo, en la futura glorificación, dice que nosotros ahora vemos como un espejo esperando la gloria del Señor. Pero cuando Él nos venga a buscar, seremos conocidos como Él nos conoció. O sea que la vida del cristiano todavía tiene que ser completada en esta esfera que tenemos y tenemos que seguir en ella. No nos podemos quedar en una forma pasiva. Hay dos predicadores, uno del siglo XIX y otro también, Andrés Murria y Watchman justamente, que creían que el hacer todo esfuerzo era un efecto de la carne. Y está mal, porque se quedan en forma quieta, que ellos no tenían que hacer nada, no. El discipulado y la vida cristiana que debemos hacer para el Señor. ¿Me entienden? Esperaban como que Dios haga todo. No podemos esperar que Dios haga todo, porque Dios ya lo hizo todo. Obedecer, primer punto. ¿Está bien? Antes de obrar en nosotros, Dios tiene que... antes de orar por nosotros, Dios tiene que obrar en nosotros. Los tres instrumentos que usa Dios, ahí lo dice justamente la oración en el capítulo 1, la palabra y las pruebas que habían pasado. Y el versículo 16 dice, asidos de las palabras de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. En vano es vacío, sin contenido, ni en vano he trabajado. Primera de Timoteo 4, 7 y 8 habla de esto, de que evita las profanas, ¿no? las fábulas y demás, y tiene que ver con esto, con correr la carrera. Y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, esto es una alusión al tipo de lo que el sacerdote hacía, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Encuentran ustedes en el texto dos palabras importantes? Sacrificio y servicio. Y las dos palabras, las connotaciones no son tristeza y angustia. Es gozo y regocijo con todos vosotros. El apóstol Pablo estaba por entregar su cuerpo a la muerte. Por libación, cuando eso se derramaba, está hablando que su vida se va a derramar pronto, pero él en vez de tener tristeza tenía gozo y regocijo. Y el versículo 15 que dice, para que sea irreprensible y sencillo, tiene que ir con la misma idea, que queden sin culpa, que tengan que tratar con el pecado como se debe tratar, que ustedes y yo tratemos el pecado como se debería tratar. Dios nos dio las herramientas para poder sacar de nosotros todo lo que puede traer aflicción, todo lo que puede mancharnos individualmente y como cuerpo de iglesia local. Debemos tratar el pecado como se debe tratar y debemos ser luminares, no solamente la antorcha como la estatua de la libertad, sino una antorcha que alumbra, ¿sí? Y que el mundo puede decir, acá hay algo distinto. Para terminar,
Gozaos y regocijaos en el Señor siempre. No un solo momento. A través de las pruebas y las aflicciones, nosotros tenemos la esperanza que no avergüenza. 1 Corintios capítulo 10. Los ejemplos de las personas que estuvieron en murmuraciones y disputas tuvieron 10 quejas. En Números capítulo 13 y 14 en Cades de Barnea. Israel se quejó 10 veces. Capítulo 10, versículo 10, dice de 1 Corintios: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hubo una disciplina de Dios a través de la murmuración y las disputas. El versículo 16 dice: la copa que bendecimos, haciendo alusión a que el momento de la comunión del compañerismo cristiano es tan importante, donde estas cosas no deberían estar, donde toda levadura tiene que desecharse porque fermenta. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan, participamos del mismo cuerpo. Nos vamos a poner de pie. Estamos comprometidos con esta santificación. Un solo cuerpo, Cristo, no es dividido. Una iglesia local que manifiesta, o es la expresión de todas también las otras iglesias que manifiestan de lo que es Cristo. Nosotros queremos ser una iglesia local que nos santificamos para nuestro Señor, en todo espíritu, alma y cuerpo. Yo estoy comprometido con mi Señor. ¿Vos? Sí, estamos comprometidos con Él. ¿Y sabés qué? Dos cosas. En el día de Cristo, el futuro, no será en vano lo que hiciste acá. Y el versículo 17 te dice que ahora ya puedes empezar a vivir ese gozo y ese regocijo. No solamente para cuando esté Cristo con nosotros y demos cuenta delante de Él, que ahí no va a estar nadie, vos y Él, sino que ahora mismo en esta vida presente. Eso se llama piedad, no solamente para la vida venidera, sino para esta vida. Señor, gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, tú eres bueno. Ayúdanos ahora a poder hacer todo esto en memoria de ti, recordando lo que has hecho. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por lo que has hecho por tu iglesia y porque sé que a través de la obediencia, la sumisión y el escuchar tus palabras, el aplicarlas, el apropiarnos, nos vas a dar un crecimiento que podamos dar mucho fruto. Amén. Buenos hermanos que van a orar por él.